Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo os encontramos, chicos? Estamos en un directito un día más. Uy, no sé qué estoy haciendo con la música. A ver, un momento. Bueno, ahí, me sirve. Estamos preparados y listos para el día 2 de la Gamescom. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Día 2 de la Gamescom y estoy buscando porque no encuentro dónde supuestamente va a empezar, la verdad. Future Games... ¿Dónde supuestamente va a empezar esto, chicos? ¿Alguien sabe? Esto no es. Por favor, ¿puedo darle para atrás? Gracias. ¿Alguien sabe dónde va a empezar esto, chicos? Future Games Show. En el canal de Games Radars, ¿no? Games Radar. Pues espérate, ¿esto va a ser en YouTube? Vale, va a ser en YouTube, chicos. Ya lo tengo. Vamos a quitar la música. Ojo, ojo, lo tenemos aquí. Vamos a ponerlo, de hecho, ya en live. Window Capture. Ahí estamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Venga, que vaya llegando la gente. Que vaya llegando. Que esto empieza. Que vaya llegando la gente, que esto empieza. Para pam pam pam. 3 minutillos, chicos, quedan 3 minutillos, nada. Voy a quitar, ¿vale? Ahora mismo el objetivo de suscripciones, ¿vale? Lo quitamos porque no nos interesa. Vamos a intentar dejar la interfaz lo más limpia posible ahora mismo. Entonces voy a quitar también el tema de los... Bueno, recuentos aleatorios puedo dejarlo. Pero vamos a mover esto, yo que sé, a un sitio donde estorbe menos. Aquí abajo, quizás. Aquí abajo que estorbe menos. Aunque bueno, en YouTube tendremos subtítulos. Ah, no, subtítulos no disponibles, pues nada. Pues nos da un poquito igual, la verdad. Me quedan 2 minutillos y esto empieza.
Para, bam. Venga, minutillo y medio, chicos. Poquito más de minutillo y medio. Oye, esta cuenta atrás me mola un huevo, ¿eh? Igual se la copio. ¿Os imagináis? Qué divertido está siendo esto hoy. Me ha quedado un minutillo, chicos. Y a ver qué nos enseñan hoy. Un momento. Vale, vamos allá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Bum! Explotó la bomba, chicos. Explotó la bomba. Ready to game the system? Meet Mana. Muy alto, ¿verdad? You slay. You achieve. You win. So should your bank account. Because your power shouldn't stop when the Toma, game publicidad de gratis. Mana is the best gaming rewards debit card where you can earn perks and points by paying and playing and get rewarded with the things you actually want. Like that skin you can't wait to show off. Or your next gear upgrade. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Game the system. No, tiene buena pinta. Vale, que todos ustedes van hasta ahí, vale. Vamos a ver qué nos enseñan, venga. Vale, esto ya lo vimos ayer, el Goat Simulator. Se están marcando un Marvel con... Se están marcando un Marvel total con la presentación, ¿eh? Hey everybody, I'm Christopher Judge. Muy buenas. So you may know me best as the Man of Myth, Dad of Boy, Godslayer, Kratos, from Sony Santa Monica's God of War series. Se viene ya, o sea, ¿nos van a soltar ya así cositas del God of War? Did ya? Usually that costs extra. Tonight, I'm swapping the axe for a humble much. Ah, no, es la voz de Kratos, tío. No me entero de nada, tío. Pedro Enrique, muchísimas gracias por ese me gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, máquina? This one requires teamwork. In fact, I'm calling on another mighty god's power to help me out. Oh, Danielle? Danielle? Daniel! Are you with me? I've always been with you, Christopher. It's so good to see you. And for all the folks at home, my name is Danielle Basutti. I voiced the Witch of the Woods, aka the leader of the Vanir, aka the Valkyrie Queen known as the Norse goddess Freya in God of War. And I don't need Y esta es la voz de Freya. to know that this event is stacked with some serious amazing news. That is quite right. That's because this is the Future Game Show, powered by Mana, a digital showcase event streamed live across the 9 realms. But also and exclusively, planet Earth. Tonight we'll be treating you to over an hour of exclusive trailers for upcoming videos. Vale, una hora más o menos solo. Va a ser cortito. All of the games from today's show on the Future Game Show Steam page. And you can head on over to gamesradar.com to read all about them. Well, my darling, that was quite the intro, but we best get going. Fimble winter doesn't last forever, and we've got all that unfinished business to attend to. So let's kick things off with our very first World Premiere. Toma, primera World Premiere, vamos a ver. ¿Qué tenemos de primera, chicos? Primer plato, de primer plato. Seems that when experiencing déjà vu, a strange phenomenon occurs. Dude, are
you awake? Oh, come on, man. We really need to talk. We just had a meeting here at Neuraxis. It's really bad, man. The hippocampus is an old cortical area involved in multiple aspects of memory formation. ¿Cómo? Bridging our past with our present experiences enables it to construct our autobiography. There's a huge flaw. They kept it a secret for years. Latest research shows that by changing our brainwaves in the hippocampal region, deja vu creates a brief gateway to a parallel world. Call me as soon as possible. Vale, supone que vas a viajar a través de dimensiones con los déjà vu o algo así. Tenía buena pinta de todas formas para jugar, ¿eh? Well, you know, in my experience, it's easier to salvage your memories when they've been carved into ancient walls. Well, not all of us have such mythology. The Gap is coming soon to PC, PlayStation 5, and Xbox Series X and S. Players of our next game might think they faced every monster space has to offer, but the team behind Aliens, Fireteam Elite, have a few more surprises up their sleeve. ¿Cómo? Un juego de aliens. Oye, tiene buena pinta este, ¿eh? En plan, para jugar co-op. En vez de zombies, aliens. Oye, pues mola. El musicote está brutal, como siempre. ¿Qué tal se me escucha, por cierto? Porque yo estoy escuchando todo súper alto. Para variar. Tremendo, chaval. ¡Ojo! Ese es un poco pequeñito. Avaliable 30 de agosto, o sea, en una semana. The mutated gameplay of Aliens, Fireteam Elite Pathogen, comes to PC, PlayStation, and Xbox on August 30th. Now we've got a developer presentation from our friends at Digital Cyber Cherries, the team behind Hypercharge. ¿Beyblade? Unboxed. You know, the ¿Un juego de toy shooter Beyblade? viral on Twitter. Xbox players, we're looking for small Ah, no, este es el juego. El shooter con muñequitos de acción. Este es brutal. waves of classic toys. Es maravilloso, tío. Quiero jugar a esto. Hypercore, collect action figures and defeat major evil. Watch out for the Cyber T-Rex or the boss in the bathroom. Qué guapo, tío. Of more classic toys. Be vigilant, O sea, es un shooter de aventura con muñequitos de acción y todo el rollo, tío. Y te escondes en los vasos, tío, de verdad. ¿Eso que es un petardo? Hypercharge. What are you waiting for, recruit? Vale. Otro que tengo que apuntarme para jugar. That O sea, para apuntarme. sounds Mi lápiz. familiar. Hypercharged Unboxed is out now on PC and Nintendo Switch, with an Xbox and PlayStation release coming soon. Vale. Play Here comes Hypercharge. another shiny world premiere. ¿Y cuánto cuesta para Switch? Sleuths out there. Ya que estoy, ya que lo puedo mirar todo. Piki, 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 piki. Nintendo eShop. Detectives, pero en plan pixelado totalmente, ¿no? No me carga, chicos. Estoy muy lejos del wifi para que me cargue la Switch ahora. Putada. Ya lo miraré. Pero al menos está apuntado. Este la verdad es que me importa más bien poco, ¿eh?
Perturbador. Me ha llamado más bien entre poco y nada esto. Murderous Mad Libs with a Midas touch. The Case of the Golden Idol is coming to PC in 2022, and we're pleased to announce a demo is going live right now on Steam. No snacks, fridge empty. It's time to answer the call of the trash can. Is that in the script or are you just- ¿Otro juego de gatitos? Oh no, it's actually the premise of our next game. Sí, vale 20 pavazos el juego, chicos. El Hyper Church. A ver, puedes jugar a la demo. Puedes jugar a la demo. Putada. Otro juego de gatitos. No, espera, no es un gato, es un mapache. Es un mapache. Míralo. ¡Oh, Dios! Y se va sacándose fotos el mapache. Coming soon. Stinky, sly, and always looking for their next meal. Es un ladronzuelo, más que nada. Like us when you think about it. O sea, simulador de ser un mapache, básicamente. Soon. Vale. Now, you might want to dim the lights, as it's time to soak in the dark atmosphere of Tainted Grail, the fall of Avalon. Tiene buena pinta, ¿eh? Lo que me está dando la sensación de los juegos estos que son todos como muy... Bueno, este para empezar es muy ida de olla. Pero son todos como muy... Muy indie, ¿no? Parece como que falta que no están completamente desarrollados. You're awake. Good. I thought I'd get us to fire burning. Would have been ashamed to freeze to death when we got so far. La música da mal rollito, ¿eh? Pom, pom, pom. Oye, ¿puedo darle para adelante? ¿Puedo saltarme este juego, no? Vale. I found him, or what was left of him, a mile down the road. The weirdness merged him with his horse. A horrible way to die, don't you think? Sí. A ver, RPG de mundo abierto, pero no me ha dicho nada, la verdad. El juego. Y mira que ayer lo flipamos con juegos de este tipo, pero este no... No sé, no me ha dicho nada. No me ha saludado. ¡Ah! Ha sido un desarrollo secreto. Chan, chan, chan. It's hard to say when we pass the point of no return. But we did. We made our world uninhabitable.
Because for the smartest animal on the planet, humans can be really stupid. También es verdad. Civilization started to creak at the seams. And if there's one emotion greater than greed in humans, it's fear. Perhaps it came too late, but it did. And when we are afraid, we get reduced to a single instinct: survival. We need land, we need food and shelter. But in the end, we need Vale, un juego más de gestión de recursos, ¿no? Sin más. We need cooperation. We need to build something together. Tiene pinta de que sí, un juego de gestión de recursos. Bueno, Be something that won't ni tan mal. collapse this time round. Podría ser peor. Will we ever stop being afraid? Well, maybe you'll be the one to unite humanity and shape the society of tomorrow. Bueno, no está mal. Sin más, para quien le guste ese tipo de juegos, pues oye, está bien. Well, let's pray there are no world serpents in the water. Battles at the ready, because Floodland is coming soon. From one dark world to another, it's time to catch up with Plot Twist, the developers behind the last case of Benedict Fox, a spooky Lovecraftian Metroidvania. Uf. Mucha mezcla ahí acabo de leer, ¿eh? O sea, de escuchar más bien. Hi, I'm Bartek, creative director on the last case of Benedict Fox, a fantastical Lovecraftian Metroidvania in which you dive into a twisted world of secret organizations, forbidden rituals, and cold-blooded murders. Your aim is Tampoco to me uncover dice the gran secrets of cosa, the ¿eh? dimension and the murders that happen within this world. Igual estoy un poco But hater to hoy. find out what truly happened, you will need to dive deep into the memories of the victims and visit an alternative reality we call Limbo. You see, those two worlds, they're linked with each other. Dimension secrets will help you out in Limbo, while what you find in Limbo will help you unlock the mysteries of Dimension. I got a bad feeling about this. Entonces, otro de resolver misterios, pero en plan entre dos dimensiones y todo el rollo, ¿no? To pull off. Bueno. Very illegal to even try. In our studio, we love Metroidvanias. We love how they reveal to you their world one step at a time. We wanted to take that feeling and combine it with a great story, a mystery that also reveals its secrets to you the deeper you dive in. It reminds him of someone silly and naive. It's annoyingly warm. To survive whatever the Limbo throws at you, you can always What? visit our friend Harry Houdini to purchase some useful items. Vale, te ayuda Houdini, You can que ni also tan mal. use the Demon's Ink you collect at the Tattooist to unlock new skills. Right now we can only afford the Slam, which is still a very useful skill to have. Let's absorb it. Me da que lo de hoy va a ser pereza, ¿eh? That was the Slam skill that we just acquired. What did you think? Lo que enseñen hoy me da a mí que va a ser pereza, chicos. And that's Harry Houdini's lockpick in action. Resentment and fear. He survived her abuse and wears it like Los juegos de hoy tienen pinta de ser pereza que te cagas. You may feel powerful now, but remember, you're not the only one who can descend into Limbo. ¡Toma! Bueno, sin más. Ahí está. Este seguramente salga en Game Pass porque no creo que vaya a tener mucho tal. Companion any day. The last case of Benedict Fox is coming to PC and Xbox in spring 2023.
I would also classify our next game as a psychological thriller where you try desperately to maintain order while at the whim of a tricksy, malevolent beast. I thought this one was a cozy condo-esque puzzler. It's up for interpretation. Están enseñando cosas muy raras hoy, ¿eh? Sin duda lo fuerte, ayer empezó muy fuerte. This doesn't look quite right. Let me show you our game while we sort this out. Este me suena, este lo habían enseñado en el E3, ¿verdad? And we're making a game called A Little to the Left. Sí, el del TOC, tío, el de ir organizando las cosas. Este lo habíamos visto enseñado, sí. And you solve them by arranging items in a very particular way. Many of the levels have multiple solutions. Este lo habíamos visto. Sin más, la verdad. Also this cat that will show up and make a mess of your tidy work. I think we almost got this sorted. Oh, hey. We took inspiration from our cat. And we looked to the items and objects in our own home. O sea, que han hecho un juego de su casa, básicamente. Yes, now that's what we were looking for. El 8 de noviembre. Bueno, pues ni tan mal. Coming to PC and Mac on November 8th. Sin más. We're thrilled to announce that A Little to the Left is No coming to PC on November 8th, 2022. No me entusiasma. It's been fun seeing all these cool games coming soon, but I figured we could use a quick break. A change of scenery, perhaps? You read my mind. What were you thinking? What if I told you that there was actually a hidden 10th realm, one drenched in neon light? Plus, we don't even need the Bifrost to get there. I've been to many lands, but none with this much artificial lighting. Indeed. This nifty little realm is the virtual show floor. Every booth you can see has a game attached, with a demo dropping after the show. For those at home, which means all of you, Google Future Games Show Steam, and you can download and try out any of the games that catch your eye. All right. Ah, que todo esto tiene demos, o sea, en Steam. This is Fairy Afterlight. Vale, todo lo que van a enseñar ahora, se supone. Inspired by Indonesian philosophy. Players will control Chemo and Wispy, a literally inseparable duo, as they explore the world of Lumina, working together to solve puzzles and defeat fearsome enemies. Well, now I'm missing Atreus all of a sudden. Tremenda araña gigante, chaval. Always a good father. Lovers of strategy and bootleg booze rejoice as this game covers both in equal measure. Moonshine Inc. is a management sim where players battle it out to brew the best hooch in. Otro de gestión de recursos. Bueno, ni tan mal. And perfect the making of Mountain Mash while evading the panoptical eye of Johnny Law. With genuine fermentation processes recreated virtually, this sim is as real as it gets. Just make sure you don't get caught. And now for something completely different. Yes, because we're jumping from moonshine making to a mysterious metropolis. It's time to fear the new blood, as our attention turns to Gloomwood, a grim dark yeah. the immersive sim. Esto decíamos ayer, esto sí que son gráficos de Play 1, tío. O sea, de Play 2. Que son gráficos del Resident Evil 4. And overcome a town teeming with mischievous mobs. So what are you waiting for? Grab what you can see and get to it. Gráficos del Resident Evil 4 totalmente. Plenty of improvisation, just with a little bit less focus on monster slang. Of course. Ojo. This is the Wandering Village, a sandbox city builder set on the back of a gigantic wandering creature called Onbu. In my experience, living with a giant tortoise wasn't so bad, but results may vary. Here, players will battle the elements and research technologies in an effort to revive a long-lost society. Bueno, ni tan mal.
Otro de gestión de recursos. Hablábamos ayer de los juegos en el espacio, pues otro de gestión de recursos, sin más. This game is bound to strike a chord. Well, maybe a few. Demonic musicians gather their cards in Power Chord, a roguelike deck builder from Big Blue Bubble. Equip gear and create combos to strum and roar your way through a monster-filled battle of the bands. O sea, te peleas con música. Ok. Monsters come in all shapes and forms, from demons to dentists, or at least they do in our next game, Never Awake. This is a twin-stick shooter set in the mind of a little girl called Rem. Players will Bueno, este tiene pinta de ser hasta simpático, al menos. Vivid nightmares, each one brimming with creepy manifestations of everything from vegetables to dogs and, yes, even school friends. Its charming art style will have you questioning whether it's creepy, cute, or a great mix of both. O sea, todos los miecitos que tiene el crío son los que tenemos que enfrentar nosotros, ¿vale? Then this next one is for you. The Fabulous Fear Machine is a pulp horror strategic simulation game where players will generate terror and expand their influence through the spread of scary stories and creepy conspiracies. From Bloody Mary to reptilian overlords, let the unexplained mythos of the public consciousness become your ammunition. What have you got for me, Danielle? Bueno, ni tan mal. What haven't I got? Anno Mutationum is a sleek cyberpunk RPG that blends 2D and 3D graphics to create a rich world that you'll just want to dive A ver, es into. visual When you're y not simpático, bartending pero or no boxing in me a atrae cyborg especialmente, la verdad. You'll be slashing your way through cybernetic monsters and pursuing criminals in the underbelly. O sea, es un juego que creo que no tiene claro lo que es, ¿eh? Vibrant neon metropolis. Our next game will teach you to never underestimate a hero, no matter their size. Misk, a tiny tail, follows Buddy and Bag Boy, adorable makeshift robots working their way through peaceful landscapes to help out their friends and unravel the history of this strange world. Bueno, Dress up and clean. es que no me lleva ninguno, tío. O sea, los estoy viendo porque hay que verlo, pero sin más hoy, la verdad. O sea, no hay un juego que diga yo, wow, Well, I can't este. wait to see what those little guys get up to. But alas, it's time to get back on the Rainbow Bridge because that marks the end of our trip to the virtual show floor. Remember, folks, you can head to the Future Games Show Steam page to check out free demos for all of our featured games. Vale, gracias. Good to be back on terra firma. Don't forget to try those games after the show. Eso. Now, it's Lo not haré. often that you get a threequel, you know. It's not often that a game skips straight to third entry either. Vale, esto ya lo sabíamos, ¿vale? Esto ya lo anunciaron ayer, el It might be Goat too early to Simulator call it 3. greatest of all time, but for me, this is definitely the GOAT. Toma chistaco. A ver, esto es el tipo de juego que sí que es súper divertido, te lo pasas muy bien con amigos, pero durante un rato. Después se hace cansino. Las cosas como son. Toma. Hello, my name is Victor, and I'm a game designer at Coffee Stain North. Nos van a poner gameplay directamente. We're Bueno, developing bien. Goat Simulator 3, which is the second installment of the Goat Simulator O igual series. no. Goat Simulator 3 is set on the beautiful island of San Angora. Here, Oh, ahí, you Lipo. explore the local sites and experience the unexpected. Porque hay platillos. Da Uncover the igual. mysteries of a long-forgotten goat order. Or just destroy everything in your path. Ah, qué guay todo. O sea, antes sí que podías romper un montón de cosas, pero las You will have a estructuras bunch no. of ways of expressing yourself as a goat. Creo. Tío, de Your verdad. parts will make you look fabulous. Maravilloso. Also give you abilities, ¡Ojo! and you can combine them endlessly. ¿Llevaba espadas Find láser? them while exploring the island, or earn them by simply being a goat. In Goat Simulator 3, you can discover San Angora together with up to 3 friends. Vale, esto es divertido. You can Esto es either lo que play os digo yo, online es divertido. or couch co-op.
Everything you do in single player, you can do in multiplayer as well. ¡Oh, Dios! Together, you can wreak havoc in Senangora without any restrictions. Pon. Pon. Vale, es para que te saque de ahí, supongo, Put your claro. skills to the test and challenge your friends in one of the 7 different minigames. Ah, qué guay, es para... O sea, el rey de la colina, literalmente, el que se mantenga ahí arriba, gana. For a tailored experience, or played anywhere you want. You can play around Vale, the tiene park, minijuegos y todo el rollo por ahí, lo cual está guay también. Ah, este me recuerda al del Mario, al de los globitos. ¿Os acordáis? Al del Mario Kart. on the island. Lo que pasa es que un pelín más bestia, tiene pinta. You'll be able to get your hands on Goat Simulator 3 on November 17th. But you can pre-order the game today to receive this wonderful other gear part. ¿Por qué iba a querer dos penes de cabra? ¿Por qué? Simulator 3 is coming soon. Now it's time to check out a new trailer for The Chant, a survival game set on a remote island in the wake of a ritual gone wrong. Pillows at the ready. Ya, vamos a ver qué es esto. Hi, my name is Mike Scupa. We are Brass Token, and ¿De our miedo? studio mission is to tell thrilling stories through inventive game mechanics. The Chant is a third-person horror action-adventure game set De miedo, de miedo. in an island spiritual retreat. Pues este puede molar, If ritual goes wrong, your spiritual awakening soon becomes a fight for survival. As Glory Island fills with cosmic dread, you will encounter an array of prismatic creatures and cultists released from the gloom. Choose your fights carefully and battle using spiritual weapons and abilities. Collect, craft, and manage your resources, as each encounter could be a decision between fight or flight. Mind, body, and spirit are the 3 stats that drive survival, upgrades, and the ending you receive. Oye, este me gusta, tiene buena Balance is pinta. everything. Welcome to your spiritual nightmare. ¡Oh, Dios! El 3 de noviembre, guau, es que aún falta también 800 años para que salgan estas cosas, chicos. And Xbox in 2022. All right, it's time to learn more about Ereban Shadow Legacy, which was revealed during the Xbox and Bethesda showcase earlier this year. Helios. A ver, a ver. Search for someone who does not exist. The Shadow. Hi everyone, I'm Alex, one of the founders and game designer from Baby Robot Games. Escucha, We no are es really más excited español to be porque no playing with puede. you At the Future Game Show. Right now, and in partnership with Raw Fury, we are working on our debut game, Ereban Shadow Legacy, a fast-paced stealth platformer set in a sci-fi and morally grey universe. In Ereban, you will play Ayana, the last descendant of a forgotten race with the ability of merging with the shadows and moving freely through them. Escucha, se Your nota un mission, huevo lo to español, infiltrate and confront the cryptic megacorporation Helios, investigate what they are hiding and their relation with the disappearance of your people. You may have seen our announcement trailer in the Xbox and Bethesda June showcase, which we hope you liked. Sí, Today, sí que me we'd like suena, to sí. take a deep dive into Ereban's main mechanic, the Shadow Merge. The origin of this mechanic came from our passion for stealth games since we were kids. Traditionally, they all have used shadows to make you less visible, so we thought, what if you could literally merge with them? We took a whole different game as reference, Splatoon, and after testing how it was to move through the shadows in a similar way they do with the ink, we immediately realized the huge amount of possibilities this opened. A big one is that when you are inside the shadows, you are totally undetectable. This allows you to smoothly advance under the enemy's feet, suddenly appear behind their backs if you choose to play lethal, or conveniently disappear right in front of their noses if you are in danger. As long as you are not flashed by a light, or stay too much time merging, the shadows have your back. Apart from that, Está guay, tiene the buena shadow pinta, merge ¿eh? also means a big advantage in terms of mobility. Tiene buena pinta. For example, wherever there are shadows, you can climb walls and reach high and otherwise inaccessible places. Or you can use moving objects, or even their moving shadows to navigate from one place to the other. Or Qué you buena can esa, move through ¿eh? small spaces, ignoring fences, bars, or gratings. Or you can jump from high places and smoothly land in a shadow. ¿Qué completely dices? safe and silent. As Qué you see, guapo. the Shadow Merge is very versatile, so it's up to you to discover and combine all its possibilities. And that's only for the base mechanic.
as during your adventure you will learn upgrades and completely new shadow powers. But well, that's a whole new topic for another time. Ereban Shadow Legacy will Está be guay, está available guay. on 2023 on Steam, but you can already wishlist it if you liked what we showed you today. Besides, we partner with Xbox to bring you the game for Xbox One, Series, and on day one on both PC and Xbox Game Pass. Oh, also, don't forget to follow us if you don't want to miss any Por updates. Thank you very fin. much for watching. Este me lo and we hope apunto. you enjoyed. Ereban en Game Pass, bitch. Ereban en Game Pass. They Vamos. will not drag me into their light. Y jueguito español, por lo que vemos, ¿eh? Isn't exactly a God's fortune. Y tiene buena pinta. I respect it nonetheless. Wish lists at the ready, because Ereban's Shadow Legacy is coming to PC and Xbox in 2023. Sí, señor. Now we're moving from shadow powers to a shadow drop. Our next reveal is a real nostalgic surprise. Uf. Qué pereza turnos, ¿eh? Qué pereza turnos, chaval. A ver, es decir, pasando... No lo jugué. Me suena haber visto algo de este estilo. Pero no entiendo. Es como de ir pasando mazmorras. The English translation of Wizardry, The Five Ordeals, is out now on Steam. Ah, que solo te están enseñando la The Game traducción. Studios Solstice is right around the corner. Bueno. And the development team have a surprise to tide fans over until its release. Ojo. Solstice. Me gusta cómo suena. Me lo apunto. Demo ya en Steam. Venga. El 20 de septiembre. 20 del mes que viene. We're pleased to announce that the demo for Solstice is available right now, with the full game coming to PC, PlayStation, and Xbox on September 20th. Now it's time to see some exclusive gameplay from Afterimage, a mystical, hand-drawn Metroidvania. Otro Metroidvania, tío. Not yet rated. Me da un poco de pereza los Metroidvania, la verdad. Bueno, sin más, es bonito. Pues sin más. Afterimage is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in Q4 2022. We debuted this next game during our spring showcase earlier this year, but we're proud to reveal more details about the player's exciting mission in Deliver Us, Mars. Peggy 12. What the hell happened here? This is Kathy. Please come in. Vale, que te quedas sola en Marte, se supone, ¿no? Has only one objective: bring the Arks and their revolutionary technology back home. What do you expect to find on Mars? I'll see you soon, Luca. Kathy, why did you want to come on this mission so badly? T-minus 2 minutes to cruise stage separation. Everybody copy? Copy. 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 Starting burn. We are in loss of control. O sea, se fueron a la puta en Marte, ¿no? Y eso que estamos a miércoles, pero bueno. I know I can do this.
How does it come to this? Having good intentions isn't hard, Kathy. The hard part is knowing the difference between what's right and what's wrong. O sea, se aventura plataformera en Marte para sobrevivir. Bueno, puede ser divertido. Puede ser divertido, sin más. El 2 de febrero, bueno, de aquí al 2 de febrero. Deliver Us Mars is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. Algún juego interesante, un par de ellos sin más. O sea, hay una demo del Solstice ya en Steam que tiene buena pinta. El Erebas o el Erebar o algo así, creo que es un juego español tipo ¿cómo se dice esto? Cállate un mes, crack. Sí, yo quiero ver el gameplay, lo que me digas tú me da igual. Es un juego español tipo en plan de sigilo, donde te puedes esconder las sombras y moverte por ahí y tal. Tiene buena pinta. Y poquito más, la verdad. El resto un poco zurullo en sí el evento. Comparado con el de ayer, la verdad. Que el de ayer fue epiquísimo, pues el de hoy sin más, la verdad. A ver este, que es el que le llamó la atención ayer a Housey. A ver qué tal. No, lo que pasa es que creo que no va a ser el estilo, Tiene pinta de ser otro Metroidvania en 2D. Ah, bueno, tiene combate 3D. Oye, bueno. Va a hacer algo estilo el Sifu. Va a cambiar entre 2 y 3D. Bueno, ni tan mal. El combate al menos es vistoso. Y los escenarios son bonitos. Después, evidentemente, con el tema del teatro y la máscara, exactamente, va a tener algo que ver con el fantasma de la ópera, Phantom Hellcat. Bueno. Sí, a ver. Yo creo que el día fuerte va a ser mañana. O sea, al principio, el día 1 fue muy bestia. Pero creo que el día fuerte va a ser mañana con lo de... con las 6 horas de Xbox. Que a ver. Creo que hasta demasiado es. Y este, pues sin más, tiene pinta, ¿no? Aventura gráfica, quizás. Tiene pinta de que sin más, sí. Exploración en 2D. Muy rollo indie. 6 horas, Carlos, 6 horas. De 2 a 8 de la tarde mañana. Mira, a ver si puedo ponernos por aquí. A ver si puedo ponernos por aquí el... Guardamos. Aquí esto. Ahí lo tenemos. Fijaos. Tenemos día 1, que fue ayer, a las 8. Nuestra hora es la última, ¿vale? El Fest. Eso, día 1 empezó a las 8. Día 2 empezó a las 8. Día 3 empieza a las 2 de la tarde hasta las 8, 6 horazas. Y el viernes a las 5:30. El viernes tenemos indies. Y el jueves, pues eso, Xbox. Brutalísimo, la verdad. ¿Y esto qué mierda es?
Gestión de hotel. Va a explotar las... ¡Pum! Ahí está. Ahí está, gestión de hotel. A ver, este tipo de juegos me resultan entretenidos a veces, ¿vale? Ah, que además de gestionarlo puedes construirlo. O sea, es arquitecto de hotel. Oye, pues puede ser simpático para que le interese, ¿no? Este es lo que habíamos visto del Borderlands, ¿no? Al menos me suena, gráficamente es como el Borderlands, ¿verdad? O no, igual no tiene nada que ver, estoy aquí tomando una droga 800.000 veces potente. Acaba de hacer cubitos de carne de una vaca. En plan de plup, plup, y para adelante. Ah, pues no tiene nada que ver con Borderlands. Venga, a chuparla. The Last Worker. Ok. The cycle begins anew. A new refuge. A haven. A bastion. Otro más de gestión de recursos, tío. But this time we will succeed. Ya hemos visto 4 o 5. ¿Podemos parar, por favor? En serio, ¿podemos parar de este tipo de juegos ya? El cargador del móvil aquí. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estamos? Hostia, lo tengo altísimo, chaval. ¿Podemos parar, por favor, de este tipo de juegos? Lo agradecería, sinceramente. Me dan pereza ya. Thanks to the team at Wired Productions for those 2 world premieres and for revealing that The Last Worker is coming to PC on October 19th. A lot to look forward to. Next up is our ones to watch segment. Pues hoy la verdad es que estoy un poco porque el evento en sí está siendo una caca. Ya veis que estoy solo. Housey se ha ido a la playa, Relámpago también, me han abandonado aquí como un tonto. Y vosotros me habéis abandonado también, acabáis de llegar los dos ahora. Mal, todo mal. Os odio a todos. Y sin más, ¿no? Y ahora empiezan a enseñar cosas porque sí. Ok. Estos son todos los juegos que tienen para sacar. No hay ninguno que me llame la atención. Este es el que vimos ayer, ¿no? Sí. Ah, este de la ranita me pareció súper simpático. Te vas moviendo solo por las sombritas. Otro Age of Empires. Sin más. That was our ones to watch montage. Make sure to wishlist anything that piqued your interest. Vale. It's hard to believe that there are any world premieres left, but damn it, we've got one more for you. Una más, Don't venga. say we don't treat you here at the Future Game Show. ¿Qué tienes para mí? Enséñame. Peggy 16. It would take but a single act to spark a war.
the likes of which humanity had never known. Command and Conquer. Cuidado. Countless millions would now fight to hold the line, with success measured in inches. The stage set for the greatest stalemate in human history. Their lives and Fíjate que va a the ser una fate of cagada, an ya verás. entire continent. Now in your hands. Un Age of Empires. También. Vale. Western Front. Vale. Ok. ¿Algo más interesante? Porque la verdad es que hasta ahora el nivel... Next, we've got a new trailer for Backfirewall, a tragicomic adventure set inside of a smartphone. Look, I'm just reading what's typed here. A ver, lo único interesante de este show es que los presentadores son, una es la voz de Kratos y la otra es la voz de Freya. Y hasta ahí. Tío, ¿hay algo que me duele aquí? ¿Se me ha pillado un pelo? ¿Puede ser? Congratulations. The cache will be cleared out. Congratulations. No. New 1 bits and 0 bits will be put in their proper order. Are you joking? You're not even programmed to give me a good conversation. The system is considered a very dangerous place. What? An update assistant will always make the right choice. No. Listen to me. I understand you're confused, but this is really not the solution. If the system is not updated, the user will destroy. Would you just shut up? It's okay, buddy. We're handling this. It's time to use your great finding another way in skills. Yeah. Please get us out of here. O sea, una aventura que pasa dentro de un teléfono. Bueno, pues vale. A demo for Backfirewall is available now on Steam. Oye, qué raro, tiene muchísimas demos, ¿verdad? PlayStation, Xbox and Nintendo Switch. Eso, quitando que los juegos no me están llamando, eso sí que es interesante, en plan de tropecientas mil demos. Me acuerdo que... Estos son los de los Worms, ¿eh? Peggy 18. Pero no tienen pinta de ser Worms. ¡Oh, Dios! Y ahora al final que salga un Worm, ¿sabes? Mira, el Moving Out 2, este lo hemos visto ayer. El de las mudanzas. Sin más. O sea, te vas mudando. Mueves cosas de sitios. Guay. Age of Darkness. Sin más, otro tipo Warcraft 3 quizás. Es posible, ¿no? ¿Verdad? Muy similar a Warcraft 3. Toma, venga, toma por culo. Al menos la música está divertida. Este era el que decíamos que era aventura espacial, ¿verdad? En plan, entrar en las naves y todo el tema. A matar a gusanitos. Tío. Poco live. Uy, este es totalmente Animal Crossing, ¿no? Toma, toma. Batallas a distancia, pues ya ves tú la gracia que tienen.
Taimisia, tío, este es brutal. Este quiero probarlo y no he tenido tiempo todavía. Quiero pasarme el mío primero. Sí, era lo que estaba pensando, Carlos. El Hoko Life S era tal cual el Animal Crossing. El Taimisia este quiero probarlo, sin duda alguna. Pero quiero pasarme los míos antes. Que para algo los compré. El barco de los capullos. Ojo. Sin más, peleas contra bichos desde un barco, siempre el mismo escenario y te vas moviendo. Bueno, puede ser divertido. Ah, que hay fuego amigo también. Ok. Está bueno, está bueno. Y queda nada, chicos. Se supone que iba a ser 1 hora solo, el de hoy. Dijeron antes que iba a ser 1 hora solo. Next up, we've got a gameplay trailer for an immersive horror simulator powered by unexplainable phenomena. ¿Un gameplay? Since the beginning of civilization, the world has been full of unknown things, anomalies that cannot be explained. We don't know where they come from, or what their purpose is. It's because of this that we founded the SCP Foundation. An organization Este le iba a molar un huevo a Relámpago, que es el que tiene lo de los SCP, lo de los SCPs controlado. Oye, qué guay el juego, ¿no? Tiene buena pinta, en plan de miedito. We secure, we contain, we protect. We fight in the dark. ¡Ojo! Me gusta, SCP, me lo apunto, ¿eh? SCP Secret Files is coming soon. Okay. Earlier I may have told a little white lie when I said Ese hay que decirle a Housey que lo juegue. El de miedito. Script right now and I'm actually seeing another 1, 2, 3. Yeah, let's just say 1 for now. Y a ver, ¿esto de qué va? Aventuritas también, sin más. Bueno. Al pozo que se fue. ¡Ojo! Se cree Pikachu ahora, ¿sabes? Mira, 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 se cree Pikachu. Sí, es lo que te digo, Carlos. No ha habido nada que diga yo, ¡buah! Brutal. O sea, de hoy he apuntado el Hyperchill, que ya lo sabíamos que era el shooter de aventuras tipo con muñequitos de acción. El que te he dicho, el juego este español de sigilo. El Solstice por el tema de la demo, que me ha llamado la atención, a ver qué tal. Y el SCP. O sea, en 1 hora he apuntado 4 juegos, de los cuales uno ya lo sabía y el otro es por comprobar una demo. Ayer, a 1 hora de evento, yo estaba dando vueltas por el techo. Hoy, a 1 hora de evento, quiero que acabe para irme a tocarme. Después Nioh, Carlos, después Nioh, ya lo había dicho ayer, lo he dicho también a la tarde. Que de hecho a la tarde he hecho solo de Minecraft para quedarme fresquito ahora después de esto y jugar al Nioh. Después toca Nioh, toca apuñalar siendo ninjas. ¡Hostia! Este me interesa también, ¿eh? Este de miedo me interesa también. Quiero empezar a jugar jueguitos de miedo en el canal. Lo que pasa es que me da cosa, tío. Me da miedo.
Pero este tiene buena pinta, ¿verdad? It's a puzzle, a riddle of some sort. Tricks and traps, it's playing games. That's not what I was expecting. 7 horas de historia. Oye, pues no está mal. Para hacerte una semanita de directos y ya estaría. He wants to choose, doesn't he? Ojo, con decisiones y todo de matar a quien o a quien no. Both of them will die. We have to choose. Now! Ha puesto multiplayer local, pero no ha dicho nada de si se puede jugar online. The Devil in Me. Ah, es el de The Dark Pictures, el siguiente de Dark Pictures. ¡Ojo! Hostia, lo han hecho tantas cosas diferentes que ni me había dado cuenta, ¿eh? Este me interesa, este mola, ¿eh? PC, PlayStation, and Xbox on November 18th, 2022. En noviembre, hostia, pues este es juegazo. Next up, the team at Cortez Productions have sent us a gameplay trailer for their atmospheric horror game, EXP War Trauma. Dejadme que mire una cosa y tengo que hablar con Housey después, porque esto puede ser divertido. Porque creo, ¿vale? ¿Cómo se llamaba esto, tío? Cago en la puta, voy a tener que buscarlo, porque no me acuerdo cómo se llamaba. Estoy viendo el trailer así de reojo, ¿vale? ¡Ojo! ¡Ojo! Help me, Krieger. What? Who's there? Don't you remember me, Krieger? No, esto de aquí es el logo del programa, Carlos. At least it wasn't meant to be. Estaba mirando si los juegos estos de Dark Pictures, los de Madden Medaven y tal, estaban para el Game Pass, y le decía a Housey de jugarlos juntos, que son de midito y toma decisiones y tal. Pero no están. How am I here again? Este puede molar, ¿eh? Este me lo apunto también. We're pleased to reveal that a demo for EXP War Trauma is live on Steam right now. Ya tiene una demo, pero yo quiero jugarlo entero. No me voy a meter en la demo. Now it's time to check in with Rooted, an apocalyptic survival game developed in Unreal Engine 5. ¡Ojo! Supervivencia posapocalíptica en Unreal Engine 5. Esto puede ser interesante, chicos. Esto se tiene que ver muy bien. No se ve tan bien como debería para ser un Unreal 5, ¿eh? No se ve tan bien como debería. Qué decepción, tío. A ver, ¿será multijugador? Porque si puedes construir, ¿será multijugador tipo Rust y todo eso? O simplemente... ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estamos? Hoy la verdad es que un poquito decepcionado. No están enseñando nada así que digas espectacular. Creo que todo lo espectacular lo enseñaron ayer.
Se supone que está hecho en un Real 5, Leonel. Yo no lo veo en un Real 5, la verdad. Rooted. Solo y multiplayer, chicos. Multiplayer, lo que decía. A ver. Es una buena opción al 7 Days to Die. El 7 Days to Die ya está un poquito pasado. Es una buena opción, pero tampoco lo veo un juegazo, la verdad. Nah, este es para VR. Pues VR, tu vieja, porque yo no tengo VR, crack. Qué guapo en realidad. Chicos, ¿me compráis entre todos un VR? Toma, 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 toma. Sí, ya lo vi, Leonel, lo vi, pero no creo que sea plagio, ¿eh? Ojo. Escucha, pero si es un beso en el culo tiene que ser con lengua, Carlos. Si no, no me vale. ¡Puma! A ver, jugar esto en VR tiene que ser súper divertido, tío. Tiene buena pinta. ¡Viva! Toma, te tiro la espada con desprecio. Ojo, mira el Doctor Strange haciendo así. Toma en toda boca. El Super VR. Mola. Tiene buena pinta, la verdad. Tiene buena pinta. Hellsweeper VR is coming soon to Steam VR and MetaQuest 2. Our next game is Strayblade, where players explore an ancient world with their trusty wolf companion, Boji. Boy, that joke never gets old. Drogándome, Alan. Me drogué en directo y se queda gente. No lo sé. Desde que empecé estos días a hacer bastantes horas y seguir y tal, parece que la gente se va quedando. Lo cual mola. Ayer estábamos más, ¿eh? Ayer estábamos más que hoy. Otra aventura. Bueno. Para probarlo un ratito puede ser divertida, sin más. Lo que pasa es que estamos en las mismas, tío. A nivel gráfico, esto ya se queda como atrás. Ya tienes juegos del mismo estilo que se ven mucho mejor. La peonza lo llamaban. Vale, tienes habilidades de arma. Tienes... No está mal. Ojo. Escúchame, tremendo árbol de habilidades, ¿eh? ¿Lo acabáis de ver? No es tan bestia como el del Path of Exile, pero bueno, no está mal. ¿Qué pone arriba? No me ha dado tiempo a ver qué pone arriba. Oh my. You want to know what this is, right? Well, this behind me is an arcane forge. It was used by the LSE to create the most powerful weapons, armor, and more. Es posible, yo me estoy empezando a quedar atrás, Carlos. Y tengo una 1080 Ti. Yo estoy empezando a quedarme atrás, tío. Strayblade is coming to PC, Xbox and PlayStation in 2023. Ahora, llevo un par de ellas que no, pero yo suelo tener muchos problemas con las actualizaciones del Fortnite a nivel gráfico. Welcome to Crossfire Legion, Commander.
Esto sin más. Estrategia de guerra. By the end of this video, the latest update 1.3 will have been released. 3 new units are joining the game, completing the roster with a total of 57 different units for you to play. Es lo que me pasa a mí, Carlos. Y es raro porque es en plan de... Si estoy jugando normal, me va de puta madre. En alto, o sea, en épico, a lo máximo. Si hago stream, da igual cuánto lo baje, que me da tirones de FPS. Ahora ya no, lleva un par de actualizaciones que no lo hace, pero... Que dejé de jugar Fortnite en directo por culpa de eso, porque era imposible. O sea, yo no podía jugar Fortnite en directo. And for the first time, we are releasing a new level editor, giving you the tools to unleash your imagination and create new content for the community. Yeah, mola. And this is only the beginning, Commander. We have new modes planned, extra maps for you to fight on, new units to complete your strategy, more co-op modes to play with friends, and entirely new missions for our campaigns coming in the next few months. Bueno, te acaban de decir que tengo una hoja de ruta interesante. No me llama la atención este tipo de juegos, pero oye, siempre es bueno que para la comunidad de los juegos que hagan esas cosas. Me pica la oreja, Crossfire Legion is available on PC, and the August update is coming very, very soon. We've had a lot of fun tonight. But let me tell you what's not fun. Pues igual van a ser 2 horas también. Habían dicho 1 hora, tío. Igual van a ser 2 horas también. Yes. Well, the good news is that we've got something electric lined up. Roll the clip. ¡Wow! ¡Premiere de mierda! O sea, van a ser 2 horas de basura, tío. Me vacilas, tío. Es un Guitar Hero de pelea, básicamente. En el que ni siquiera tienes guitarra, o sea... Un Guitar Hero de pelea. Pues muy bien, oye. Un aplauso para ti en tu casa. God of Rock. God of Rock sin guitarras, pues oye. Decepción total. Bust out your loots because God of Rock is coming soon to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch. Now, let's take a trip to the Galaxy's Edge to get a closer look at gameplay from mech farming adventure Lightyear Frontier. Hi, I'm Sebastian, and I'm the community manager for Lightyear Frontier. We're excited to share our first ever look at the early gameplay of Lightyear Frontier. We hope you enjoy. Esto es un Slime Rancher pero sin slimes, ¿no? Bueno. In Lightyear Frontier, you'll be starting a new home on a distant planet as an exoformer. Your mech comes equipped with all the tools you need, so put them to good use. After you get on your feet, start your first crop by planting seeds and watering them. You'll be able to sell them at the merchant for more materials, or to use in crafting. Balance your use of resources to create a sustainable home. Sin más. Research and build the first structures of your homestead. Relax every once in a while and appreciate the fruits of your labor. Build a homestead, grow crops, and explore your new surroundings. You'll need to collect materials from the environment around you to start. Along the way, take time and enjoy the beauty of your new home in all its vivid and mysterious splendor.
Sin más, chicos, no me llama este juego. When night falls, it's time to hit the hay and get rested for another day. Light Your Frontier releases in spring 2023. Take care of nature and it'll take care of you. That's it for now. Ella, ¿no? Lightyear ¿Qué más Frontier tienes is para coming mí? to PC and Xbox in spring 2023. Okay, before we get into our next game, I just need to check something. Shodan, are you with us? Mic check on Shodan. Peggy 18. Humans interfacing with computers for their own entertainment. The very notion disgusts me. Look upon my works, foul creatures, and weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Humanity is on the verge of a new era. I, Shodan, am its new god. Look ¿Qué at coño you, es esto? hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? You are an insect. You are nothing. No me queda muy claro de qué va el juego, la verdad. I iterate. Pero es otro juego espacial. Flesh and steel into perfection. My children, hacker. Their blood is on your hands. Bueno, sin más. For your transgressions. These are my avenging angels, and they will have retribution. Sin más. System Shock is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. You know, Danielle, horror games are a lot like onions. What, you mean like they make you cry? Well, yes, but also they have layers. Or at least Bloober Team thinks. Acaban de hacer un chiste de Shrek, tío. Como un juego de miedo. Venga, vamos a ver un juego de miedo. Ojo, este sí que está hecho un Real Engine 5, lo pone ahí abajo. Pure joy at the immediate response to my action. And then a surge of power as I realized that the piano would do what I wanted it to. Y lo que se está viendo sí que da la sensación de ser un Real Engine 5. ¡Ojo! I will never be like one of his paintings. The fuck? But I can make the paintings be like me. Scarred, broken, hidden from the world, imprisoned in this house. I know what must be done. I want out. Este me lo apunto. Claro que sí, hijos. Aquí se toma nota de todo lo interesante. Y hoy la verdad es que se han tomado poquitas notas, ¿eh? Ayer tomé más. Pero este en concreto me gusta. Tiene buena pinta. Para cuando empiece a jugar juegos de miedo, digo. Ok. Layers of Fears. Me gusta.
That was your first look at gameplay from Layers of Fears, which is coming to PC, PlayStation, and Xbox. ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Qué te pasa, Carlos? Wow. What a show it's been. And you only said boy, wait, 1, 2, 3 times. Oh, I know. Took a lot of restraint. Look, I'll be honest. I am feeling a bit unresolved. Like, maybe there's more to come. I feel that too. Also, it's written in the script. The one Puede ser, porque pone horror reimagined. En plan de que se han reimaginado todo y lo han hecho un Real 5. cyberpunk shooter off the grid, which arrives Igual es como la segunda parte o de los mismos, Club. ¿sabes? De la misma saga o lo que sea. Pero sí que el Layers of Fear sí que me suena como juego, ahora que lo dices. Sí que me suena que ya estuviera hecho. Y esto que han dicho otro shooter cyberpunk, puede ser. Estaba escuchando medias. Switcher. Como Witcher, pero con una Switch. Hostia, las caras, tío. Uff. Qué patada en los ojos. Qué patada en los ojos las caras, chaval. Sobre todo la del de la izquierda, tío. Uf. Mira, mira, mira esa cara, tío. Que parece que está pegada encima. Parece que es una foto de mala calidad que está pegada encima de la cara. Storm, take him out. Grant, you're with me. No, tío, qué horrible, de verdad. Qué horrible. O sea, entiendo que lo quieren hacer épico, tío, pero es que se ve horrible. No puedes hacer algo épico si se ve horrible. ¿Cómo? A ver, qué guapa la forma de mandar el misil, la verdad. Marcó y después lo teledirigió, tío. Muy guapo eso. A mí, el tío que tiene un escudo infinito, ¿cómo va el rollo? Sí, a ver, el juego tiene buena pinta. Lo que pasa es que la peña parece que es más robot que gente, ¿eh? Le acaba de cortar el cuchillo con la mano. Y le acaba de quitar los brazos, ok. Bueno. No scope desde arriba. Bueno. ¿Cómo? Escúchame, se han flipado, ¿eh? Los del tráiler se acaban de flipar durísimo. What a showstopper. Figuratively and literally. Because that marks the end of the show. Y hasta aquí. You can try out all of the demos on our future game show's Steam page. And you can head on over to gamesradar.com to read follow-up coverage on all of the games shown today.
A massive thank you to everyone involved in making this show possible. Our sponsors, Mana, and of course, all of our friends at home for tuning in. I'm Christopher Judge. And I'm Danielle Vasuti. And this has been the Future Game Show at Gamescom 2022. Vale. 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 Hacemos recuento de cosas interesantes. Nada. Nada, a ver, sí, ha estado guapo el Erevan, el juego este de sigilo español, el SCP, el Ex-War Trauma y el Layers of Fear. O sea, los únicos que han estado guapos han sido los 3 o 4 de miedo que han enseñado y poquito más. En 1 hora y media casi. Día 2 flojo. Día 2 flojo para mí. Día 2 bastante flojillo, la verdad. Decepcionante incluso. Sinceramente. Día 2 decepcionante, pero fuerte. Lo más interesante de Loki que no sabe ni dónde está. Está... Pues buena pregunta. No se sabe ni dónde está. Nada, chicos. Voy a hacer la stream hasta aquí. Voy a darme una duchita. Voy a cenar algo. Y abrimos 10:30, más o menos. 10:30, 11 con el Nio, ¿vale? Así que nada, un abrazote y nos vemos en un ratito. Chao, chao.